Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional, hoy 18 de febrero, y nos guiamos por las lecturas diarias de John MacArthur. El devocional de hoy se titula No tenga miedo de decirle a alguien que esté equivocado. ¿Sí? No tenga miedo de decirle a alguien que esté equivocado. Y el texto que vamos a leer es 2 de Juan 9 al 11. Y dice así: Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Bueno, es tremendo el pasaje este, ¿no? Es tremendo, porque nos pone en una situación en la que nosotros tenemos que tomar decisiones y actuar con convicción. Ayer hablábamos de esto. Así que vamos a la lectura, vamos a ver qué dice MacArthur y nos vamos a meter en la reflexión. Pablo fue sin duda justo con sus oponentes en el sentido de que él nunca representó mal lo que ellos enseñaban, ni dijo mentiras contra ellos. Pero Pablo conocía sus errores claramente tal y como eran y los catalogaba adecuadamente. Él hablaba la verdad. En su sentido de enseñanza diario, Pablo hablaba la verdad amablemente y con la paciencia de un tierno padre. Pero cuando las circunstancias justificaban un tipo de candor más fuerte, Pablo podía hablar muy directamente. A veces hasta con un duro sarcasmo, como en 1 Corintios 4, 8 al 10. Él también podía emplear la burla de forma efectiva y apropiada para destacar lo ridículo del grave error, como en Gálatas 5, 12. Lo que MacArthur dice aquí es que Pablo era una persona que sabía cómo hablar según delante de qué circunstancias se encontraba. Cuando tenía que enseñar, era amable, era bondadoso, presentaba la verdad de la Escritura con claridad, pero con mucho amor, con mucha paciencia. Pero si tenía que pelear, peleaba. Y si tenía que ser incluso duro, era duro y hasta sarcástico. Pablo no se achicaba ante nada, pero sabía cómo es que tenía que responder según la circunstancia ameritaba. Esto es algo que no es tan fácil, ¿está bien? No es tan fácil darse cuenta qué necesita la ocasión de mí. Si necesita ternura, si necesita paciencia o si necesita, firmeza. A veces nosotros somos muy firmes y muy duros cuando debiéramos ser tiernos, y somos muy tiernos cuando debiéramos ser más firmes. Y entonces, claro, no salimos bien de las conversaciones. ¿Está bien, no? Ni dejamos bien a las demás personas. Porque muchas veces aquel que necesita una caricia termina llevándose un cachetazo. Y a la inversa también. Entonces, nosotros tenemos que entender que aunque a veces es más sencillo hablar con ternura, a veces es más sencillo, vamos a decir, no decir nada cuando hay una persona que se opone. A veces es necesario sí actuar con firmeza y decir, no, esto que vos decís no es así, o yo no estoy de acuerdo con esto, o la Escritura no dice eso. Nosotros no debiéramos tener temor de confrontar a la gente con lo que dice la Biblia. Ahora, por supuesto, no estoy diciendo que vayas a la verdulería y a cualquier cosa que el verdulero o algún cliente diga, vos saques la Biblia y digas, esto es un error porque el apóstol Pablo y porque el Señor y porque... No estoy diciendo eso, está bien, ¿no? No estoy diciendo que nos transformemos en gente que confronte a cada paso a las personas con las que nos encontramos. Lo que sí estoy diciendo es que hay veces, ¿no? Por ejemplo, fíjense el texto de Juan. Dice, cuando alguien venga a tu casa para quedarse en tu casa,
para hacer, ¿no?, para hacer nido en tu casa, si vos lo recibís dentro de tu hogar y le decís bienvenido y esa persona está en contra del Señor, tiene otra doctrina, está en contra de Dios, vos estás haciendo alianza con un enemigo y esto es lo que tenés que evitar. Ahora no estamos hablando del verdulero o del vecino en la casa del vecino o de tu compañero de trabajo en el trabajo. Estamos hablando de tu casa. Por eso, ojo aquí. Nosotros debemos ser coherentes. Y lo aclaro por las dudas. Y espero que no te confunda esto. Recién decíamos, ¿no? El apóstol Pablo sabía qué tipo de respuesta tenía que dar frente a la situación en la que se encontraba. Fíjense, vamos a leer un poco más. Dice, Pablo no parecía sufrir de la misma angustia excesivamente escrupulosa que hace que muchas personas en la actualidad encubran todo error, tanto como el lenguaje lo permita, o que otorguen hasta al más flagrante de los falsos maestros el beneficio de la duda, y que imputen las mejores intenciones posibles hasta al hereje más manifiesto. La idea de amabilidad que tenía el apóstol no era el tipo de benevolencia y educación artificial que las personas actualmente piensan que es la verdadera esencia de la caridad. Ni siquiera una vez le vemos invitando a falsos maestros o aficionados casuales al error religioso a dialogar. Pablo trazó los límites de la afabilidad piadosa y de la hospitalidad cristiana, tanto como lo hizo el apóstol Juan. Cuando falsos maestros busquen refugio bajo el paraguas de su congregación, dijo Juan, no les hagáis felices. Bueno, vamos a aclarar todo lo que leímos recién. Lo que dice aquí es que Pablo era amable, pero con las personas con las que tenía que ser amables. No era indulgente con aquel que persistía en el error. No invitaba a su casa o a su congregación a alguien que enseñaba doctrina falsa. No se sentaba a hablar con él. No decía, bueno, tal vez ellos tienen una manera de pensar diferente y hay que escucharla. Para Pablo, todo lo que estaba fuera de la Escritura era un error y no había que reparar en él. No había que ponerse a dialogar con una persona así. Está bien, ¿no? Él no decía, bueno, cada uno piensa como quiere. No, acá esto es así. Si la Escritura dice algo, esa es la verdad absoluta por encima de todo lo demás. Podemos discutir tal vez cómo lo ves vos o cómo lo veo yo, pero no podemos salirnos de eso. El que está en contra de la Escritura está en contra de Cristo, y si está en contra de Cristo, no es alguien con el que yo me voy a sentar a conversar sobre este tema. Ahora, podemos hablar del clima, ¿me entienden, no? Podemos hablar de cómo va River o Boca, de fútbol podemos hablar, pero no podemos hablar del Señor. ¿Por qué no podemos hablar del Señor? Porque en esto nosotros tenemos una posición claramente tomada y firme. Y esta convicción es la que nos va a llevar a afirmar nuestra fe y a dar un testimonio cierto. ¿Me entienden, no? Hoy el mundo cristiano está como un poco desdibujado por esta razón, porque hemos abierto tanto los brazos que hemos dejado entrar a personas que nos están confundiendo. A ver, y ojo, ¿no? Aquí, no estoy diciendo que tenemos que ser cerrados para nada, al contrario, yo creo que todas las personas del mundo deben tener la oportunidad de oír el Evangelio. Pero ellos tienen que tener la oportunidad de oír el Evangelio, no de hablar de su Evangelio, de su manera de pensar, para que nosotros les aceptemos tal como ellos son o como vienen. ¿Me entienden? La iglesia no puede ser inclusiva, para usar una palabra moderna, con personas que están en contra de lo que dice la Biblia. Porque si no, vamos a ofender al Señor con tal de agradar a la gente. Y ese es un error que no podemos cometer. Yo prefiero que se ofenda a una persona y no que se enoje el Señor. Porque el Señor es el dueño de la iglesia. Entonces,
¿Me entienden, no? No estoy diciendo que no hay que aceptar, no sé, al pecador. El pecador tiene que tener todas las puertas abiertas en la congregación, porque necesita a Cristo. El problema es cuando viene una persona a inculcarnos a nosotros una manera diferente de ver las cosas que nos va a llevar a ofender al Señor y a dejar la mirada escritural de la vida. Eso es lo que no nos puede pasar. Y esto es lo que Pablo defiende. ¿Me entienden? Él es amable con la persona que está dispuesta a recibir a Cristo. No importa en qué condición esté. No importa cuál fuera el pecado en el que haya caído. No importa. Está bien, ¿no? Es amable y nosotros debemos ser iguales, amables y amorosos con esas personas. Pero tenemos que ser firmes con aquellos que quieren llevarnos al error y hacer que nosotros tomemos el camino en el que ellos andan. Por eso Juan dice, si alguno viene a tu casa, no te olvides, esto es clave para entender por qué Juan dice, no te juntes con él. Si alguno viene a tu casa, y no estamos hablando de que vino de visita 5 minutos, estamos hablando de alguien que viene a establecerse en mi casa y quiere que yo comparta su manera de ver la vida que es fuera de Cristo. Ahí es donde yo tengo que decir, no, mi casa, como decía Josué, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Vos podés servir a quien quieras. Al final del camino te vas a enfrentar a Dios y Él es el que te va a juzgar. Yo no te voy a juzgar, pero tampoco te voy a permitir cambiar mi fe o influirme de una manera negativa para que el Señor se termine enojando conmigo. ¿Te das cuenta, no? Bueno, espero que sí. Hermanos, no andemos por la vida peleándonos con el mundo para que ellos acepten nuestra manera de ver. Prediquemos a Cristo, sí. Mostremos el camino que nosotros hemos alcanzado. Entendemos que este camino no tiene que ver con lo que nosotros queremos o con lo que nos parece, sino con lo que Dios dice. Y por eso predicamos, porque entendemos que esta es palabra de Dios y que todo el mundo debe escucharla y entenderla. No estamos predicando acerca de nuestra manera de ver la vida, sino de la manera en que la Escritura ve la vida. Por eso tenemos autoridad para predicar, porque estamos hablando en nombre del Señor. Pero no andemos peleando. ¿Está bien, no? No andemos confrontando a la gente en cualquier lugar. Ahora sí, defendamos lo nuestro cuando hay alguien que nos quiere influir o afectar. A nosotros, a nuestra familia, a nuestra iglesia, ¿sí? A lo nuestro. Y seamos amorosos con la gente. Si hacemos esto, vamos a encontrar un equilibrio apropiado en el que Dios se va a glorificar y en el que lo de Él va a ser cuidado en nosotros y en los demás. ¿Está bien? Ánimo, hermanos. Tengo una pregunta para dejarles, ¿sí? Y es esta. ¿Alguna vez te has visto tentado a endulzar algún error espiritual? O sea, ¿alguna vez quisiste poner paño frío sobre una situación que necesitaba firmeza? ¿Alguna vez quisiste tapar el error para que el otro no se ofenda y en realidad tenías que ser enfático en tu manera de hablar? Bueno, respóndela, ¿sí? Tal vez no, tal vez sí, ¿sí? Y que el Señor te guíe en este camino. Amén. Yo te mando un saludo grande. La semana próxima nos vamos a volver a encontrar, ¿sí? Y espero que estés ahí. Dios te bendiga mucho.